Señor Joacobín, Sí. el Progre Comunica, Sí. su columna. Bueno, fueron las elecciones, el partido Libertad Avanza o Avanza Libertad, Sí. depende del nombre, provincia Cava. Claro. Bueno, en Cava sacó Milei el 17% y logró hacer Qué miedo. ingresar, como todos ustedes saben, dos diputadas que son Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarroel, que ya vamos a hablar de ella, y 5 legisladores porteños, entre ellos uno que vamos a hablar porque es un personaje interesante que se llama Ramiro Marra, muy interesante. Sí, lo conozco. Tengo mucha conoces. data. Youtuber financiero. Youtuber financiero y dueño de uno de los brokers más importantes de la Argentina. Bueno, ahí te puedo dar un poco más, Sí, vos haces un poco más. obvio. Es como interesante el personaje, es como medio paradójico. Sí. Bueno, O nefasto. Y por la provincia de Buenos Aires, Sí. 3 entraron: Espert, Carolina Píparo, esa media como que estaban juntos, pero ahora se pasó a Ay, la vi Libertad los Avanza. carteles. Y el tercero, que tengo el nombre acá, el tercero que también vamos a hablar brevemente de él, que se llama Hugo Bontempo. Bien. Hubo un tiempo. Y también lograron hacer ingresar a 3 diputadas provinciales. Perfecto. O sea que vamos a tener varias voces de las libertarias Sí. en diputado nacional y provinciales. Ujú. Bueno, la pregunta que que nos venimos haciendo es: ¿la Libertad Avanza es un partido de extrema derecha? ¿Realmente es un partido de extrema derecha y por el que nos deberíamos preocupar realmente? ¿O estamos como un poco exagerando? ¿O estamos como, bueno, tengamos cuidado Sí. porque puedes... Bueno, me propuse contestar esa pregunta. Bien. Y ante eso digo, si nos remitimos a partidos que son considerados de ultraderecha, que los vemos en Europa, los vemos, bueno, en Estados Unidos con Trump, Bolsonaro para mí también tiene esas características, podríamos encontrar que básicamente comparten dos características Sí. principales, Sí. que son autoritarios Sí. y que son nativistas, que ahora vamos a ver bien, qué significa. Dale, por favor. Básicamente son autoritarios porque creen en la construcción de un líder, Claro. avasallan la justicia, van contra los medios de comunicación porque buscan, digamos, la construcción de una idea única, de una verdad absoluta, y están como en contra del pluralismo, no dan lugar a una libertad de ideas. Claro. Que esto igualmente, dicho sea de paso, Es irónico, no es que es solamente de los partidos de extrema derecha. Encontramos expresiones autoritarias en gobiernos que se dicen de izquierda. A título personal, para mí, el gobierno de Chávez. Maduro Maduro. Bien. es autoritario, el gobierno de Nicaragua es autoritario. Claro, no todo tiene que ser de no derecha es, para ser. pero en este caso es una característica que está presente en los partidos de ultraderecha. Pero para complementarlo, Sí. y para poder calificar a un partido como de extrema derecha, también hace falta la segunda característica, que es el nativismo. Nativismo es una mezcla, es un término que nace de combinar nacionalismo con xenofobia. Ok. Es ese Ajá. nacionalismo exacerbado Claro. con xenofobia. Una combinación. Una combinación. Y es claro, una combinación, bueno, pero es como la creencia de que el Estado debe ser habitado en forma prioritaria Sí. por locales, y que todo lo que no forma parte de eso, que pueden ser personas o pueden ser incluso creencias, ideas que vengan como del exterior, Ok. son vistas como negativas, como que son el enemigo a derrotar. Hay. Puedo. Sí, Ahí podemos veo debatir. dos contradicciones grandes con la Argentina, ¿no? Primero, las ideas de la libertad que ellos defienden no son nacionales, no nacen de No, la- pero por eso como que eso lo quiero llevar para después, para ver Ok. si esto condice o no con lo que vemos en Y Argentina. después lo segundo, que es un país que Pero ha pará, crecido por la inmigración, claramente. Pero para, no te adelantes, no te quiero ok. interrumpir, estoy como simplemente haciendo como una breve Dale. repaso como teórico de qué son los partidos de ultraderecha, para después ver si eso pasa acá o no. Ah, perfecto. Entonces, estas características las vemos presentes en Trump, cuando, por ejemplo,
con el ataque al Capitolio, que fue un ataque claro contra las instituciones. Hace pocos meses, Bolsonaro, que le tiró los tanques a la Corte Suprema de Justicia como digamos, a modo de intimidación. Claro. Y lo vemos muy claro en los partidos de extrema derecha europeos, por ejemplo Vox en España, que Vox dijo en varias ocasiones que si fueran gobiernos cerrarían varios medios de comunicación por zurdos. O sea que vemos que hay un ataque autoritario a las instituciones. Y la parte nativista, que es esta cosa media xenófoba y nacionalista, está también muy clara en los partidos de extrema derecha en Europa, a saber, Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Alternativa por Alemania en Alemania, Orbán, que es gobierno en Hungría, Duda en Polonia, que son gobierno. Duda. Son todos partidos cuyas políticas de Estado y cuya retórica es anti-inmigrante y anti-europeísta también. Claro. Son euroescépticos, están en contra de la Unión Europea, que en general busca como unificar ciertos valores. Claro. Por ejemplo, la, entre comillas, tolerancia a la comunidad LGTBIQ+. Bueno, y todos estos partidos, puntualmente los europeos, tienen un discurso homofóbico, transfóbico, en contra del feminismo, antiabortista y xenofóbico. Y por ejemplo no sé si Mati tenés, que Vox hace un par de años sacó empapeló Madrid con un afiche donde le quería decir a la sociedad como que el Estado estaba gastando más en un inmigrante que lo muestran como un chorro, digamos, como un mena, como le dicen allá, mientras tu abuela blanca, obviamente blanca y demás, gana mucho menos, ¿no? Que esto es digamos, decirle a la sociedad que los inmigrantes son el problema de lo que pasa en España, con información que es falsa, es estigmatizante y demás. Ahí es donde entran a jugar los discursos de odio, ¿no? Esos de acá vi un montón en un momento. Bueno, pero ya vamos a llegar, o sea, no quiero como para ir como por partes. Acá es donde entran los discursos de odio, y por qué los discursos de odio van muy de la mano con estos partidos. Porque ¿cómo hacen para sostener estos discursos como odiantes frente en general a los grupos vulnerables? Bueno, justamente difundiendo este tipo de cosas donde se generan como estigmatizaciones frente a en general grupos vulnerables, como si fueran digamos el problema de la sociedad, y que genera un clima de hostilidad que da lugar a los actos de odio y demás. Entonces de ahí viene un poco la conexión entre los partidos de extrema derecha, sus ideas que son bastante nefastas, y los discursos de odio que después los vemos en la calle porque la gente se siente legitimada para ir y agredir a una persona homosexual, a un inmigrante. El tema igualmente de la inmigración es muy particular de Europa. Yo no creo que en Argentina tengamos ese tema, y por eso creo que por el momento, y ya yéndonos hacia la Argentina, no estaríamos viendo un discurso de ese tipo, porque no son los mismos problemas que tiene Argentina que los que tiene, por ejemplo, Europa. Argentina, ¿cuál es el principal problema? La problemática nuestra, ¿cuál es? La economía, en principio, ¿no? La economía. Entonces, eso es, a título personal digo, mi opinión es que si el partido de Milei y los que le secundan todavía no han tomado estos discursos, quizás es porque no los necesitan todavía, porque apuntan puntualmente a la cuestión económica. Y ahí vamos a ver quiénes son los que van a entrar y qué dicen y qué piensan. Milei ya sabemos que en general es un economista liberal total. De hecho, él se reconoce como minarquista, pero en la práctica anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Entonces es como que, digamos, él en general se centra en la economía. Ahora, cuando le hacen preguntas sobre cuestiones más sociales, bueno, niega el cambio climático, y en general toma posturas media conservadoras frente al aborto, como que ahí ya deja esa cosa media liberal, ya como que se corta. Sí. Pero bueno, no liberal en lo económico, conservador en lo social. Sí. Igual él no lo admite, pero bueno. Bueno, pero clarísimo. Pero vamos a ver quién más entró, para ver si es, o sea, para mí Milei no representa hoy en día
en sí no es de extrema derecha Milei. Pero ¿qué pasa con el resto? Porque Milei va con un partido. Claro. Bueno, en segundo lugar, al Congreso, como ya sabemos todos, entró Victoria Villarruel. ¿Sabemos quién es Victoria Villarruel? Contanos un poco, sí, más o menos sabemos, pero... Victoria Villarruel dirige un centro de estudios legales, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, cuyas ideas tienen que ver con esta idea de negar el terrorismo de Estado, aludiendo a que en realidad hubo una guerra interna, ¿no? De que en realidad estaban todos en paridad de condiciones y hubo una guerra, y de la misma manera que digamos, condenás a los militares, también tenés que digamos, condenar a los guerrilleros, es decir, Montoneros, ERP y bueno, todas las guerrillas de los 70. Algo que la Corte Suprema, si mal no recuerdo, este dato no lo tengo, pero 2006 ya dijo que los crímenes cometidos por las guerrillas no son crímenes de lesa humanidad, porque no había una simetría, claro. No tenían el aparato del Estado a su favor y demás. Entonces ya hay una cuestión, digamos, ya el máximo tribunal te dijo, sorry not sorry, no es lo mismo. Pero tenemos personajes que en un país como el nuestro, donde la memoria está muy presente, por suerte, a diferencia de lo que pasa en otros países latinoamericanos, todavía tenemos personajes que estaban calladitos, pero que ahora están empezando a tener voz. Y de hecho, la vamos a tener. Por ejemplo, Victoria Villarruel dijo hace un par de años, tengo la frase, dijo hace un par de años que pese a los fallos de la justicia ratificados por la Corte, durante la dictadura no existió, no había terrorismo de Estado, y que hubo terrorismo de Estado durante el gobierno que presidió Cristina, porque el Estado violaba masivamente los derechos humanos de las víctimas del terrorismo. Estas eran las ideas que ella difuminaba hace un par de años, de la mano de negar, como muchos otros, los 30.000 desaparecidos. Claro. No fueron 30.000, no fueron 30.000, no fueron 30.000, ¿no? Bueno, a esta mujer la vamos a tener en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Congreso de la Nación. Congreso de la Nación. De la mano también de Espert, que bueno, no me voy a meter con Espert. Nosotros ya más o menos todos sabemos lo que es un poco más moderado y también se basa principalmente en la cuestión económica. Sí, es economista también. Es economista. De hecho, él está a favor de la legalización de la marihuana, desde un punto de vista liberal, ¿no? Como que cada uno haga lo que quiera, así que en ese sentido es antiabortista igual, como que con el tema del aborto ahí como que flaquean, ¿viste? Es Yo creo que tiene que ver un poco con a sus seguidores. Me parece que responde, bueno, todo esto que estamos hablando, el negacionismo y una mirada. Yo creo igual que sí plantean cuestiones de xenofobia, quizás no tan... contra los delincuentes. Está el tema de la delincuencia. Que ahora vamos a hablar de eso. Me parece que política para un tipo de público. Están yendo a generar su núcleo duro y bueno, el tema del aborto creo que se relaciona. En Argentina hoy está como muy potente. Sí, no, y sobre todo con la gente que tiene esta mirada de la mano dura. Me parece que en un porcentaje amplio también está en contra del aborto. Claro. Habría que hacer un análisis mucho más profundo, pero creo que va por ahí, por algo lo hacen, por algo declaran eso. Claro, de hecho tengo un tuit de ayer de Expert. Infobae publicó: un policía mató de un tiro a un motochorro que intentó robarle a una pareja en La Matanza. Que esto, bueno, también es todo un debate, ¿no? El gatillo fácil y nada, digamos, demás. Y Expert contesta a ese tuit y pone: banco al policía. Como para no dejar dudas de qué lado está. Todo lo que es la doctrina Chocobar. La doctrina Chocobar, exactamente. Que es bastante peligroso. Sí, totalmente. Bueno, así que Expert va a estar por primera vez en la historia en el Congreso, acompañado de Carolina Píparo. ¿Se acuerdan de Carolina Píparo? Sí. Espero que no atropelle a nadie yendo al Congreso. Bueno, no voy a hablar mucho de ella, pero ya más o menos, digamos, es actualmente diputada provincial por Juntos. Sí. Ya sabemos también un poco de la del línea. PRO, ¿no? En provincia. Puede ser, yo no recuerdo. Fue funcionaria de Vidal. Sí. Ok, bueno, así que va a estar Carolina. Víctima también de un hecho de violencia. De inseguridad, sí. En una salidera, ella estaba embarazada, pierde el bebé después por el estrés de lo que le pasó. Bueno, tiene una historia que en su momento... Fuerte. Fue muy, muy viralizada y se transformó en un personaje político. Luego. Sí. Lo utilizó, digamos... no vamos a... Es un montón de bueno, ¿no? Ahora también hubo postulados que también utilizaron el caso del kiosquero asesinado en Ramos Mejía. Y fue, la verdad, un uso político. Vergonzoso. Sí. Bueno, Expert justamente salió a hacer los Brugger. Mal, es cierto. Bueno, entonces,
ya hablamos de Milei, hablamos de Victoria Villarruel, hablamos un poco de Espert, hablamos muy brevemente de Carolina Píparo y tenemos a un quinto congresista nacional. A ver, que es el que más te interesa, me parece. No, pero es muy interesante lo que plantea, entre comillas, ¿no? Sí. Interesante. Hugo, para que ya te digo, ¿cómo dije que era? Para que lo encuentro. Hugo Bontempo. Bontempo. Hugo Bontempo. ¿Quién es Hugo Bontempo? ¿Quién es? Hugo Bontempo preside un partido que se llama la UCD. Bien. La UCD es un partido que nació como en los 80 con ideas liberales, claramente. Dato. ¿Saben quién formó parte de la UCD allá por los 90? Amadou. No, forma parte actualmente del Frente de Todes. Danos alguna pista más. ¿Es economista? No es Mansur. Ok. No, la verdad que no tengo. Guado de Pedro. Piensen en. Bueno, si no, se nos va a ir mucho el tiempo. No, decilo. Sergio Massa. Sergio Massa, sí, claro. Sergio Massa. Bueno. Sergio Massa fue la UCBD ha sido un partido como un semillero que repartió distintos personajes, distintos políticos al peronismo, al radicalismo, a distintas... Por todos lados tuvo Sergio Massa, por todos lados. No solo Sergio, digo, como que la UCD fue como una especie de semillero para distintos políticos. Ok. Bueno, entonces Hugo, que se me va el nombre, Hugo Bontempo. Sí. Hugo Bontempo Huguito. va a entrar y me pareció interesante porque tiene un tuit con sus propuestas. Bien, lo banco. Tiene un tuit con sus propuestas, polémicas, ¿no? Polémicas, que le vamos a leer. A ver, ¿qué piensa el quinto congresista de La Libertad Avanza? A ver. Bueno, 1, 0 tolerancia al delito, lo que significa mano dura, ¿no? Mano dura, gatillo fácil. Eso hay que decir a la lactosa. No. 0 tolerancia al delito, bien. Lo que, bueno, ya sabemos en qué se traduce. Tolerancia cero. Segundo, y acá anda lo polémico, respeto a los legítimos usuarios de armas. Bien. Que acá ya empieza esta cosa media doctrina de Trump de el derecho a estar armados para defendernos de la inseguridad, ¿no? ¡Qué peligro! Lo cual es problemático. Acá me puedo remitir a que en el búnker de Milei había remeras que decían LGBT a modo de burla, claramente, y que tenemos esa imagen que dice Liberty, Guns, Trump y Bolsonaro, ¿no? Ahí Libertad, está, por tanto... armas, Bolsonaro y Trump. ¿Qué? Bueno, sin palabras. No. Pero bueno, que se relaciona con ciertas ideas de algunos de estos congresistas que están a favor de la libre portación de armas en la vía pública. La tercera propuesta es la baja de impuestos, que ya sabemos, los libertarios están a favor de la baja de impuestos, claramente. Desregulación económica, reforma laboral, o sea, flexibilización laboral, presupuestos con equilibrio fiscal, ajuste. Y lo último, donde ya se les cae, como decíamos, lo liberal, que es defensa de la vida desde la concepción. Claro. Pero bueno, digamos, vemos en estas propuestas, vemos algún tipo de discurso de odio. En este caso, en la foto que mostramos recién, es una burla al colectivo LGTBIQ+, claramente. Es una provocación. Es una provocación. Sí. Pero de todas maneras, no vemos que por hoy tengan abiertamente un discurso de odio frente a inmigrantes o frente a el colectivo, digamos, LGTBIQ+, frente a grupos vulnerables o frente al feminismo en sí también. Son antiabortistas, pero no, al menos por el momento, no atacan en forma directa las ideas feministas. Entiendo. Eso que vimos recién, esta imagen, ¿de dónde? Esto eran personas que fueron al búnker. Que tenían puesta esa remera. Que tenían puesta esa remera, exactamente. Porque, es que ellos, digamos, y acá también está como lo peligroso, ¿no? Reivindican a Bolsonaro y a Trump, que sí son personajes que tienen abiertamente ideas en contra de los inmigrantes, en contra del colectivo LGTBIQ+, en contra del feminismo. Son personajes que sí son reaccionarios y que sí tienen abiertamente un discurso de odio. Todavía no vemos que estos líderes, que ya son como líderes del partido La Libertad Avanza, no vemos que reivindiquen por ahora esas ideas, pero llama la atención que sean apoyados o que banquen a estos personajes que sí las tienen. Claro. También, por ejemplo, Vox, que es un partido de extrema derecha, salió a bancar las candidaturas de Milei y de Victoria Villarruel. Milei salió como en un Zoom, en un Meet, en un acto.
con Vox. Que Vox un invitado especial. Vox es de terror. Defienden al franquismo allá en España. Es muy heavy. Y después quería hablar. Dale. Ya igual estoy dando como un par de conclusiones como que por ahora no estarían para mí catalogando. Son como, bueno, hay que tenerles cuidado por todas estas cuestiones, pero no sé si los catalogaría hoy como de extrema derecha. Pero la Libertad Avanza también logró hacer entrar a 5 legisladores porteños, entre ellos Ramiro Marra. Sí. Ramiro Marra es interesante porque se define como un youtuber financiero. Y yo tengo acá como, llegué a su página web, donde él se define de la siguiente manera. A ver. Se define... y también saca un libro que se llama Hablemos de Guita. Sí. Se define como: la vida me llevó a especializarme en el mundo de las inversiones. A pesar de que pasé muchos años estudiando, descubrí que la mejor manera de aprender es con la experiencia. Por eso, con mi cara durez a través de las redes sociales, intento enseñarles algo de lo que aprendí en todos estos años para ayudarlos con sus inversiones. Bien, bueno, yo tengo data de Ramiro Marra. Me interesa que me cuentes la data. Primero fue en 2019 candidato con la lista de... se me fue el nombre ahora, el que fue ministro de Economía de Néstor y de Cristina. Se nos fue. Sí, ya sé cuál decís. Lavagna. Lavagna, exactamente. Fue sí. En la lista de Lavagna, no sé, el diputado 1200, pero estaba en esa lista, así que podemos decir que es un saltarín, ¿no? Va y viene, va por todos lados. Después es hijo de su padre, maneja el tema de inversiones hace mucho tiempo. Okay. Son dueños de un broker que se llama Bull Market, que es donde podés comprar acciones y un montón de cosas que podés hacer, donde se generan todos estos líos de sube el dólar, baja el dólar, vengan, compren acá, sí, después lo venden en la cueva. Bueno, hay todo, está dentro de un mercado financiero y no es una persona que no tiene experiencia, que está aprendiendo, sino que es alguien que sabe mucho y que su familia se dedica a eso. Claro. Y la verdad que lo ha bancado a Milei mucho. Yo sigo las redes de él y lo ha potenciado mucho, y creo que fue el que lo lleva mediáticamente a Milei a esto a través de las redes sociales. Sí, y a bancarlo desde un público joven con el tema del liberalismo y empieza. ¿Cómo está esa juventud, no? Sí, empieza a llevar rebeldía. esas ideas del liberalismo. Claro, a mí igualmente lo que me parece, lo que me suena como paradójico es que este personaje, y si vos me decís también el padre, como que han triunfado funcionando dentro de este sistema con restricciones porque no vimos. Entonces es como, bueno, digamos, han hecho plata dentro de un sistema que no es liberal, pero digamos, aspiran ir a su sistema liberal, ¿no? Pero es como según paradójico, ellos, lo que buscan, ¿no?, es que todos logremos ganar más plata. Todos. No creo que digan todos. No dicen todos. No. Yo vi un par de videos igual, porque yo no es muy bueno. No están buenos los videos que hacen. No, como que no es muy carismático. No, yo diría que es carismático, pero su contenido es muy flojo y la gente le gusta cómo habla y cómo también bardea al kirchnerismo. Bueno, pero no... Es cierto, pero nunca vi que haga un contenido específicamente bardeante. ¿Qué están hablando? ¿De quién? De Ramiro Marra. Perdón. Porque mi idea era, bueno, hay que buscar a ver si estos tipos tienen un discurso de odio, pero no en principio, no en principio. Pero como para concluir, para decir, porque ya sé que estamos, ya tenemos que ir cortando. No, perdón. tranqui. Como para seguir como con esta idea. En principio vamos viendo que no comparten estas características de los partidos de ultraderecha todavía, pero no nos olvidemos también que Gómez Centurión, que no participó dentro del frente. Gómez Centurión salió a apoyar abiertamente a Milei, y Gómez Centurión, bueno, es un ex militar, participó del alzamiento de los carapintadas en contra de los juicios cometidos allá por los 90, el 80 y pico. Sí. En contra de la intención de llevar a juicio a los militares. Y saben que también, digamos, abiertamente niega que haya existido un terrorismo de Estado. Entonces digo, se está haciendo para, digamos, si bien por ahí Milei no, o estos personajes no, el frente se está conformando con militares, con personas conservadoras y con apoyo de partidos de extrema derecha. Entonces, eso es lo que preocupa. Así que, como para concluir, me preguntás a mí, hoy en día, ¿La Libertad Avanza es un partido de ultraderecha? Yo te digo, con los hechos, no. Pero, hay que tener en cuenta muchos factores. ¿Ustedes qué piensan?
Apunta para un partido de ultraderecha. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Invito al pueblo argentino a no tener miedo, sino justamente a nada, a debatir y a llevar las ideas que queremos defender. Sí, ¿no? a debatir con argumento, porque yo creo que si bien hay como una aproximación a la derecha, y hay algo de ideología económica sobre todo, también va muy de la mano con otros factores que tienen que ver con la ignorancia y la intolerancia. Entonces, desde ese lugar podemos por ahí abrir un poquito y tenemos la esperanza de poder iluminar esa parte para ver si por lo menos más allá de su ideología económica, la otra parte no tenga tanta repercusión. Sí, comparto. Estamos. Tu definición, entonces, la conclusión del programa Salir al Parque es todavía no están tan derechosos. Todavía, pero. En un ratito ya, próximo bloque, entrevista con Loli Molinas, vamos a hablar de